El podcast de la selva. Busca lo más vital, no más lo que es necesidad. No Un podcast de Minería es Más. La preocupación. Hola a todos, yo soy Santi y hoy os traemos la segunda parte del episodio de los tercios. Aspa de Borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de... Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es. Del mundo en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido, porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna el vestido. Y así de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser, ni es pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. A lo largo de su vida, los tercios protagonizaron batallas asombrosas, multitud de victorias y, por desgracia, también derrotas. Es muy difícil elegir unas cuantas, pero si empezamos por el principio, hay una que sí que llama mucho la atención, y es la que se considera clásicamente como el inicio de la dominación española. Estamos hablando de Pavía. Si no recuerdo mal, Pavía está en el norte de Italia. ¿Y qué nos puedes contar sobre la batalla de Pavía, José Luis? Bueno, pues para hablar de Pavía, primero para introducir un poquito la situación en la que nos encontramos, habría que hablar de la figura, bueno, para hablar de los tercios primero hay que hablar de la figura del gran capitán. Aunque el gran capitán no instaura los tercios como tal, los tercios tienen una fecha, digamos, de inicio muy posterior, en 1536 creo que es. El gran capitán sí que a nivel estratégico es el padre de los tercios, porque bueno, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba destaca en las guerras de Granada, lo manda el Fernando el Católico, lo manda a la guerra de Nápoles y enseguida pues destaca como un estratega y un militar que revoluciona el mundo militar de la época. Él, digamos que ya empieza a meter en los campos de batalla el arma de fuego, en ese momento era la espingarda, y revoluciona completamente la guerra hasta ese momento, en la que en ese momento la caballería pesada y los piqueros suizos eran los que dominaban Europa. Y el gran capitán pues le da la vuelta a la tortilla y los tercios empiezan a revolucionar y a machacar en los campos de batalla. Antes de Pavía el gran capitán tiene las guerras de Nápoles, que al final le acaba dando el reino de Nápoles a Fernando el Católico. Italia prácticamente, a excepción de los estados pontífices, Venecia, Génova y El milanesado. Y el milanesado, o sea, prácticamente toda Italia menos y Florencia, perdón, menos esos estados, el resto de Italia era español después de la primera guerra de Italia, ¿no? Con el gran capitán. Previo a Pavía hay una batalla muy importante, que es la batalla de Bicoca, en la que los tercios machacan a los piqueros suizos.
el arcabuz, ya el arcabuz, que la batalla de Bicoca se produce 3 años antes de la batalla de Pavía. Los arcabuceros españoles y los tercios españoles arrasan a los piqueros suizos, que eran mercenarios en la época y dominaban los campos de batalla, y directamente los hace desaparecer de los campos de batalla. Ya queda un pequeño reducto que es pues la Guardia Suiza, ¿no? del Papa. Para hacernos una idea, por si alguien no lo tiene claro, cuando se dice que en Bicoca se van a los piqueros suizos, es literalmente, o sea, la unidad, o sea, el ejército suizo queda deshecho, pero es que se cree que no hubo ni siquiera una baja española. Se discute si hubo una, dos o ninguna, pero vamos, en ese orden estamos, ¿no? Claro. Y de hecho, esta palabra ya ha quedado en el lenguaje español, ¿no? Como una bicoca es algo extremadamente fácil o ventajoso, ¿no? Pues para que nos hagamos una idea de si alguien no lo conocía, vaya. Sí, exacto. O sea, en la batalla de Bicoca, pues el arcabuz y las armas de fuego, pues ya marcan la tendencia completamente y marcan la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esa situación, más o menos, nos encontramos que el rey Francisco, el rey de Francia, Francisco I, tiene una inquina brutal con Carlos Carlos V de Alemania y primero de España, y quiere, o sea, está constantemente instigándole y constantemente queriendo entrar en guerra con él. De hecho, pues están completamente amenazando con entrar de nuevo en guerra en Italia. Entonces, en esos momentos, en Italia y en el milanesado gobierna el marqués de Pescara, ¿vale? El gobernador español es el marqués de Pescara. Y entonces el marqués de Pescara y Carlos V hacen una estrategia de ataque a Francia, un ataque defensivo, un poco para eliminar esa posible amenaza de invasión en Italia. Pretende atacarle a través de Flandes con la alianza de los ingleses, en el norte de Francia, a través de Alemania, en la frontera más al este, ¿no? Y a través del sur con el Marqués de Pescara. Entonces el Marqués de Pescara cruza, estamos hablando 2 años antes de la batalla de Pavía, 1 año y medio antes de la batalla de Pavía más o menos, cruza los Pirineos y sitia Marsella. ¿Qué pasa? Que ahí se moviliza el ejército francés al completo, que tiene una capacidad de movilizar soldados mucho más mayor que los españoles, y moviliza a toda la nobleza, francesa de la época, que era pues la crème de la crème, ¿no? ¿Qué pasa? Que Francisco I todavía pues considera que es muy superior al ejército español. El ejército español, tenemos que tener en cuenta, los españoles llevamos casi 800 años en guerra en la Reconquista contra el moro. ¿Qué pasa? Que cuando conquistamos el Reino de Granada, el Gran Capitán y los Reyes Católicos conquistan el Reino de Granada, por primera vez empieza oye, ya tenemos nuestra base territorial y empezamos a tener posibles amenazas de Francia, ¿no? Y ya nos empezamos a preocupar por defender nuestras fronteras más que por conquistar el reino, pues, terminar de hacer la reconquista. En esa situación, ¿qué pasa? Que nosotros prácticamente después de 700 años el español vive y su mentalidad y su forma de vivir es la guerra. Entonces estamos acostumbrados a crecer peleando, básicamente. Y entonces, bueno, el marqués, volviendo a los acontecimientos previos a la batalla de Pavía, el marqués de Pescara sitia Marsella, el ejército francés se moviliza,
Pescara ve que el sitio de Marsella se complica y se vuelve cruza de vuelta a los Pirineos y vuelve al milanesado. El ejército francés cruza los Pirineos y Francisco I empieza a cometer errores, que empieza a cometer errores que le van a costar el fracaso, ¿no? Moviliza un ejército de aproximadamente, a ver que tengáis la cifra, pero bueno, de unos 28.000 hombres, la caballería pesada como punta de lanza, piqueros suizos y lanquenetes suizos también, y bueno, cruzan los Pirineos y se fijan primero en Milán. El marqués de Pescara enseguida ve que Milán tiene que dejarla porque no la puede defender y el grueso de las tropas se van a Pavía. Pavía está Antonio de Leiva. Antonio de Leiva era el que estaba el que gobernaba los tercios en Pavía y el comandante en jefe, ¿no? Digamos. Pescara se va a Lodi, a una ciudad cercana. Eso prácticamente ya es un error, digamos, porque ahí nosotros, el Imperio Español, digamos que flaquea. Francisco I no aprovecha y ataca a Pescara, sino que va a sitiar Pavía, considerando que si conquistaba Pavía, si caía Pavía, caía el milanesado entero, ¿no? Entonces se sitúan, van hacia Pavía, se sitúan en un parque que se llama el Parque de Mirabelo, y empiezan a sitiar Pavía. En Pavía ahí ocurren varias cosas. Dentro de Pavía hay alemanes que bueno, empiezan como a amotinarse porque no recibían la paga. Antonio de Leiva tiene que vender la plata de las iglesias para pagar a los alemanes. Los españoles estaban igual, no estaban recibiendo su sueldo y Pescara, que era gran comunicador, y gran alentador de las tropas, consigue convencer a los españoles fácilmente porque ellos se convencían fácilmente, básicamente diciéndoles que si ganaban a los franceses iban a tener todo el dinero que quisieran, porque del motín que le iban a sacar a toda la nobleza, porque en aquella época la nobleza combatía con sus propias riquezas encima, o sea que eso era, el motín que podían sacar de ahí era acojonante. Y luego había una cosa también muy importante, que era que estaba bastante estipulado las reglas de la guerra, no varía todo, ¿no? Entonces, una de las cosas bastante comunes era que se tomaban presos a los nobles, se les trataba como nobles, o sea, que nadie piense que acababan en una celda sucia, no, acababan más bien en palacetes o similares, y lo que se hacía era se pedía un rescate por ellos. Entonces, eso era una manera de tener ingresos, por eso no interesaba tanto matarlos como hacer presos. Claro, exacto, sí. Y bueno, y siguiendo un poco pues con la batalla de Pavía, ¿qué ocurre? Pescara, una vez que ya las tropas francesas se sitúan enfrente de Pavía, ¿no? A atacar la plaza de Pavía, el marqués de Pescara va hacia Pavía y otro error de Francisco I, que ya se queda a dos frentes, ¿no? Por un lado Pavía y por otro lado las tropas de Pescara y del Marqués del Basto, ¿no? El Marqués del Basto y Pescara son los que comandan las tropas y Antonio de Leiva se encuentra dentro de Pavía. Y bueno, básicamente, por no meternos en mucha parte técnica de la batalla y tal, ahí lo primero que se produce es una encamisada, la encamisada de Melzo, que es una ciudad pequeñita cerca de Pavía, que estaba ocupada por los franceses. Se hace una encamisada, se consigue la plaza fácilmente y posteriormente ya el marqués de Pescara se dirige hacia Pavía y cruzan el parque de Mirabelo por sorpresa.
y entonces justo cuando llega lo consigue comunicarse con Leiva y atacan por tanto salen de Pavía, tanto el Marqués de Pescara por un lado como Antonio de Leiva por otro, atacan a los franceses y se produce en un momento dado Francisco I, sabiendo que su caballería pesada o considerando que todavía la caballería pesada tenía un poder o una capacidad muy superior a la que se vio reflejada en la batalla, él consideraba que aunque había tenido ciertas derrotas, ya la caballería en su momento no dejaban de ser un poco fruto del azar y de la mala suerte, confiaba mucho en su caballería pesada, pues la caballería pesada ataca de pleno a los tercios y los arcabuces y los cuadros de pica y de arcabuces y pues los machacan a la caballería y bueno, acaban pues con una victoria aplastante española y con el rey Francisco I preso, ¿no? Son tres personajes, un gallego, un vasco, Juan de Urbieta, y un granadino, quienes pues tiran del caballo a Francisco I y lo cogen preso y se lo llevan al Marqués de Pescara, que lo lleva a Madrid, ¿no? Y como curiosidad, en algún momento leí, no sé si esto será cierto o no, pero que estos 3 soldados no llegaron a identificar en su momento a Rey. Ellos sí que creían que era un noble más o menos importante por cómo iba armado, vestido, etc. Entonces lo que vieron es, mira, por ahí viene este, entonces lo tiraron del caballo, lo apresaron pensando que era un noble más y que bueno, a ver qué le podían sacar y a ver qué premio tenían, qué recompensa. Y luego ya se enteran y dicen, no, que es que habéis capturado al rey de Francia. O sea, probablemente en ese momento era quizás la potencia hegemónica hasta que llega España y los desbanca, con lo cual es como si ahora un granadino, no, un vasco y un gallego cogen y tumban a Trump y dicen, vete con nosotros, o sea, para ponernos un poco en situación, sí, vaya. Sí, vamos, la humillación fue tremenda. De hecho, dice una frase famosa: es todo se ha perdido menos el honor y la vida. Dice Francisco I. Es llevado a Madrid y es preso allí en Madrid. Y una de otras frases que hemos comentado antes dice: bendita España que pare y cría hombres armados, ¿no? Porque vea a los niños cómo pelean desde muy pequeñitos. Y bueno, ahí está preso Francisco I durante unos años hasta que se firma el Tratado de Madrid, en el que Francisco I renuncia un poco a todos los territorios y a todas las aspiraciones sobre el Ducado de Milán y la Borgoña y toda la zona de Italia y el noreste de Francia actual. Y bueno, es un punto muy, muy importante porque realmente se vuelca el poder en Europa y España empieza a adquirir ya pues de primera magnitud, ¿no? La primera potencia a nivel mundial, digamos que se asienta en esa batalla de Pavía. Exacto. Luego el rey Francisco no hace ni caso al Tratado de Madrid y sigue intentando fastidiar al imperio todo lo que puede. De hecho, se alía con los turcos para que veas hasta el punto en el que llegó, ¿no? Sí, perdón. Hay que tener en cuenta una cosa. Efectivamente, como estás diciendo, por ahí dicen que según ya era el camino de vuelta desde Madrid hacia Francia, que poco menos que había salido de Madrid y ya estaba haciendo planes para ver cómo violar el tratado que había firmado hace unas horas, ¿no? Bueno, a ver cómo podemos volver a darle la vuelta a esto. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que personalmente había una enemistad muy fuerte, sobre todo de Francisco I hacia Carlos. Luego sí que es cierto que Carlos I en algún momento le intenta
digamos, humillar hasta cierto punto, ¿no? Pero, ¿de dónde viene todo esto? Hay que tener en cuenta que ellos dos eran primos, ¿vale? Y Carlos I, de hecho, llega un momento que parece ser que se va a criar bajo bajo la corte francesa, porque su padre, Enrique el Hermoso, está más cerca a Francia que lo que estaba a España. Y de hecho había bastante preocupación en España por parte de Fernando el Católico, etcétera, diciendo, oye, que Francia es nuestro enemigo y al heredero de la corona lo están criando en Francia. Esto no es bueno para nosotros. Entonces, en un momento dado, bueno, las cosas se dan la vuelta. Entonces, aparte de que te has alejado de todo eso, también el problema está en toda zona de Borgoña. Francia también tenía derechos en Borgoña y al hacer así los pierde completamente, ¿no? De Entonces, hecho, hay que... Sí, perdón. es Sí. ya casi Termina, a nivel perdón. personal. Sí, sí. De hecho, por recordar el detalle, la bandera de España en esos momentos es la Cruz de Borgoña, la Cruz de San Andrés, que es una cruz en forma de X, de roja pintada en fondo blanco, y viene de las tropas de la Borgoña que era de Felipe el Hermoso, del padre de Carlos V, y el color rojo, bueno, la cruz de San Andrés es azul normalmente, el color rojo hace que nuestras tropas, bueno, nuestro color de toda la vida ha sido el rojo. Las tropas españolas siempre tenían que ir, si tú ves alguna foto, alguna grabado de los tercios, normalmente van con un brazalete como de capitán, con De un color pañuelo rojo. rojo, porque era su forma de identificarse. Bien, pues si te parece, pasamos a la siguiente. Esta batalla que quería comentar por mi parte es una batalla que en los últimos años se ha revalorizado muchísimo porque era un poco desconocida en términos generales y bueno, si curioseáis, hay más de un vídeo en YouTube, hay alguna cosa escrita y está muy curiosa. A diferencia de Pavía, esto es una derrota, ¿vale? Estoy hablando de Castelnuovo. Castelnuovo era una posesión veneciana en lo que hoy es Montenegro, actualmente es la ciudad de Herceg-Novi, ¿vale? Y ocurre unos años después de Pavía. Estamos unos 14 años, ¿vale? Estamos hablando de 1539. Para ponernos un poco en contexto de cuál es la situación, hay que pensar en el Imperio Otomano. Vamos a ver, a lo largo de, por supuesto, toda la Edad Media, la gran amenaza general para Europa, aparte de pegarnos entre nosotros, que siempre nos ha gustado, es el Islam. En la península ibérica, tanto españoles como portugueses, estamos durante años luchando contra el Islam. Lo mismo en los Balcanes, en el Mediterráneo. O sea, esto es constante. Y en la Edad Moderna sigue igual abanderado por el Imperio Otomano, la actual Turquía. Los turcos son directamente herederos de ellos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, hay que tener en cuenta que para esa época el Imperio Otomano era muy, muy fuerte. El capitán de esta operación, capitán entendido como gran oficial, era Barbaroja, ¿vale? Que 4 años de la batalla se encontraba en Túnez. Hay que pensar dónde está Túnez, que es que está como a unas horas en barco de Sicilia, que era el corazón de España, era el corazón de Europa, con lo cual estamos en una situación muy vulnerable, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que Barbaroja se encuentra con que pueden hacer una campaña en los Balcanes. Venimos de unos momentos en los que han estado sitiando Viena 2 veces. Hay que geográficamente situémonos donde está Viena. O sea, la amenaza era completamente real. Entonces, inicia el Imperio Otomano una campaña en concreto contra posesiones venecianas que había en los Balcanes. Entonces, en ese momento, Venecia lo que hace es convocar una liga, ¿vale? Con el papado, convocan una liga santa para luchar
contra los otomanos. Esta Liga Santa está formada principalmente por Venecia, el Papado y lo que es España y aliados, digamos España y Alemania, ¿no? Esta liga es un absoluto desastre, pero un desastre. La primera es porque tienen una batalla en el mar y a la primera de cambio se pierde esa batalla, con lo cual se queda en una situación muy vulnerable la liga. Venecia, al ver esto, se rinde, negocia una paz separada con los otomanos, ¿vale? Que ellos eran los principales interesados, pero negocian paz separada y se retiran. Entonces, a los españoles lo que les pasa es que no tienen naves suficientes para hacer frente. Aparte de que han perdido, es que no tienen barcos materiales para hacer frente. Entonces, la decisión que toma un oficial, que es Sarmiento, Francisco de Sarmiento, la decisión que toma es desembarcar y conquistar Castelnuovo, esperando que en algún momento se les hagan llegar más refuerzos y o bien mantener la zona o dirigirse a otros objetivos, pero la zona segura es Castelnuovo. Bueno, eso es un error absoluto porque nunca va a llegar la ayuda, es imposible, o sea, no tienen flota para hacerla llegar, ¿vale? Y por mar y por tierra hay que olvidarse. Entonces los 4.000 españoles que formaban el destacamento se encierran en la ciudad, ¿vale? Es una ciudad fortificada, tiene varios fuertes y luego unas murallas. Y contra ellos las cifras no están claras, pero parece ser que eran unos 30.000 soldados otomanos, ¿vale? De los cuales 4.000 eran genízaros. Los genízaros eran la mejor infantería del momento. O sea, si nosotros hablamos de los tercios como la mejor infantería, es que los genízaros también eran la mejor infantería del momento. Eran soldados criados desde niños para la batalla, además seleccionados especialmente por sus condiciones, tanto físicas como mentales. Además, en el tema de la religión islámica eran lo que podríamos considerar hoy integristas, con lo cual eran una infantería muy buena, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos a 30.000 bosnios, ¿vale? De lo que pueden ser los bosnios musulmanes ahora, que tenían ahí un pequeño reino o sultanato, ¿vale? Entonces, por proximidad, hay que Montenegro y Bosnia están pegados, ¿vale? Pues se unen al ataque. Entonces, lo que se encuentran los 4.000 españoles es alrededor de 60.000 enemigos en sus puertas, ¿no? Entonces, en un principio, bueno, esto es muy fácil, al final lo que se hace es un bloqueo por mar de los otomanos y empiezan a hacer un asedio también terrestre y empiezan a bombardear la ciudad. Entonces, los españoles al ver esto saben que su única oportunidad es si consiguen debilitar el asedio de alguna manera. Entonces, bueno, hacen unos primeros asaltos mediante encamisadas, etcétera. Y en la segunda salida se cargan a casi los 4.000 genízaros que había, se cargan a la inmensa mayoría. O sea, se salvan unos pocos y esto es un error muy grave de Barbaroja porque los pone en vanguardia y lo que se encuentra es que en la primera de cambio, cuando los españoles están frescos, se lo han cargado y además moralmente para todos los soldados otomanos es muy duro porque dice, oye, que estos se han cargado en una brisa de ojos a lo mejorcito de lo nuestro. Entonces, eso fue duro. Entonces. Y luego la siguiente es que en las primeras semanas causan casi 6.000 bajas. Es decir, en cuestión de una semana se han plantado que 4.000 tíos han creado 10.000 bajas, ¿vale? Pero bueno, esto al final es insostenible porque estamos hablando de un asedio de 60.000 hombres. Entonces, simplemente por artillería deshacen las murallas, deshacen los fuertes y, o sea, es que destrozan todo. Dicen por ahí, no se sabe hasta qué punto es cierto, pero bueno, podría ser perfectamente que todo aquel que podía sujetar una espada estaba sujetando una espada y el que no es que se estaba muriendo en la enfermería casi, ¿no? La realidad es que hay que tener en cuenta otra cosa y es que en la ciudad también hay civiles, entonces hay unos 600 españoles que son los que sobreviven casi al final, que lo hacen defendiendo y al final asaltan las murallas. Estos intentan refugiar en un digamos en un fuerte interior, pero bueno, intentan defenderlo y al final los 600 caen. De todos ellos, ¿vale? De todos estos mueren, por supuesto su comandante también muere. Únicamente sobreviven un grupo de heridos que no estaban en condiciones de
de luchar, se cree que eran cerca de 200 y el primer día, según llegan digamos, los arrestan. Hablábamos hace poco que en Europa la tradición era, bueno, pues intentar pedir un rescate, pues a estos a la mitad los ejecutan en el momento como escarmiento, ¿no? Y la otra mitad son enviados como esclavos a Constantinopla. Pero es curioso que, o sea, ya solo quedan 100, de esos 100, 25 consiguen escapar a los 6 años e incluso roban un barco y llegan a Mesina. Entonces, cuando llegan, nadie se acuerda de ellos porque piensan que han muerto todos y cuentan lo que ha pasado. Entonces, todo esto se sabe porque estos 25 consiguieron escapar, ¿no? Entonces, esto fue una derrota indudable, o sea, no hay por dónde cogerlo, pero fue una derrota bastante buena para los intereses europeos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el objetivo de Barbaroja nunca había sido centrarse en Castelnuovo, no. El objetivo de Barbaroja era Budapest y era Viena. Esto hizo que al perder tantísimos hombres y tan buenos, no pudieran enfocarse en su verdadero objetivo, con lo cual ralentizó todo, ¿no? Eso, la parte positiva. La parte negativa es que cambió la estrategia absoluta de los españoles, ¿vale? En un momento dado, lo que hacen es, en lugar de decir voy a ir a luchar a los Balcanes, a tener la guerra allí, dice, bueno, pues en lugar de esto, ¿cuál es mi peligro? El norte de África. El norte de África estaba lleno de plazas fuertes, de ciudades que asolaban con ataques lo que son las costas italianas y españolas. Entonces, cambia la estrategia y se centran en Argelia, para tomar todo aquello y, bueno, pacificarlo y defender sus intereses, ¿no? Pero más allá de todo esto, si Pavía lo que proporciona es un cambio en la hegemonía, lo que proporciona Castelnuovo es que los españoles en ese momento empiezan a ser vistos casi como soldados de la mitología clásica, era como héroes. O sea, que ha habido 4.000 españoles que han hecho frente a 60.000 y que sí, les han vencido, pero es que se han llevado por delante a más de 10.000 turcos. Entonces, la cosa cambia muchísimo. Sí. Es increíble, la batalla de Castelnuovo es va a hacer 100 películas. Sí, realmente, o sea, es muy curiosa, o sea, bueno, pues se pierde, ¿no? Pero no hay españoles que se rindan, o sea, están o muertos o capturados, no hay término medio, ¿no? Y luego, prosiguiendo un poco, me gustaría pasar a Lepanto, ¿vale? Lepanto ocurre como unos 50 años después de estos, en 1571, pero los motivos son los mismos. Otra vez contra el turco. Es otra vez el turco que está, digamos, a un nivel demasiado bueno para lo que son los intereses europeos. Todo esto viene desencadenado por la caída de Chipre. Chipre era un reino cristiano que, si no me equivoco, estaba bajo manos venecianas, pero el problema era que era el último reino cruzado que quedaba pues de la Edad Media, de las cruzadas, ¿no? Entonces, cuando cae Chipre, ya la gente se empieza a dar cuenta de decir, oye, que aquí tenemos un problema, que estos se están volviendo a crecer otra vez demasiado y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, empieza a moverse y se empieza a crear una liga un poco para parar los pies a los turcos. Entonces, estamos hablando que se crea una Liga Santa, que están los venecianos de nuevo, ¿vale? También están la Orden de Malta, anecdóticamente, Toscana, Saboya, un par de órdenes militares, pero ahí, por supuesto, el papado, pero ahí los importantes son dos. Por un lado, el Imperio Español, ¿vale? Que es el que pone los hombres, y por otro lado, tanto venecianos como sobre todo genoveses, lo que ponen son las naves, ¿vale? Al final hay que tener en cuenta que las naves no eran eternas, o sea, no se podían sacar barcos donde no había, ¿no? Entonces, lo que se hace es ir buscando un poco a los turcos. Este encuentro se hace en Lepanto, que es en la actual Grecia, en las costas de Grecia. O sea que es, para hacernos una idea, es casi ir a su casa a buscarles, ¿no? Y hay varias cosas un poco curiosas. Primero,
por poner cifras, ahí se enfrentan 86.000 cristianos contra 88.000 turcos, ¿vale? Y unos 300 barcos por cada contingente. Sí que es cierto que los turcos tenían barcos un pelín mejores y un poco más numerosos, pero no era determinante, o sea, no era como en Castelnuovo, ¿no? Para hacernos una idea, sobre todo a los madrileños, que nos encanta esto de comparar con Santiago Bernabéus, comunidad de medida, esto es más, 88.000 personas es más o menos el aforo del Bernabéu. O sea, hagámonos una idea de todo el Bernabéu, un día grande, un Madrid-Barça, yendo a pegarse contra otro Bernabéu entero, ¿no? O sea, esto es absolutamente determinante. Por supuesto, o sea, para que no sepa, si había alguien que que no supiera, la victoria es cristiana, ¿vale? Hay unos 10.000 muertos cristianos, que es una barbaridad. Dice, pero es que turcos hay casi la mitad, 40.000 y 80.000 prisioneros, o sea, 8.000 prisioneros, perdón. Y además se inutilizan 200 barcos. Esto es muy importante porque esto ya no son solo cifras, esto lo que supone es que el dominio turco del Mediterráneo por medio de barcos acaba en ese momento. Escuchaba hace unos años a alguien que decía, no, bueno, es que Turquía a día de hoy no se ha recuperado de esto, porque cuando haces 8.000 prisioneros y hay 40.000 muertos, lo que produces es que no haya forma de entrenar a los siguientes. O sea, puedes hacer los mejores barcos, pero si no tienes quien los gobierne, no te sirve de nada. Y dicen que esto sigue hasta ahora, ¿no? Hay muchas cosas que comentar, pero me gustaría comentar quizás dos cosas que son clave. Hablamos de una batalla naval, pero no es una batalla naval como la que estamos imaginando, que barcos girando alrededor, lanzándose cañonazos, no, ni mucho menos. Esto eran galeras. Lo que se hacía con las galeras era se empotraban en el barco contrario o se intentaba empotrar, se intentaba hundir, se retiraba y te ibas a por otra, ¿no? Pero aquí don Juan de Austria tuvo una visión muy, muy buena que probablemente le dio la victoria, que es el hecho de plantearla correctamente. Él, al ver tantas naves, lo que se plantea es decir, oye, probablemente esto se quede parado en algún momento dado y todas las naves se queden encajonadas y no se puedan volver a sacar y volver a mover, o si se hace es muy difícil. Entonces él toma la medida de embarcar a tercios enteros, a unidades de los tercios, los embarca en las naves, y lo que hacen es, la batalla se convierte en una batalla terrestre sobre plataformas móviles en el mar. O sea, había cargas dentro de los barcos, o sea, tíos corriendo y saltando de barco en barco, con picas, arcabuces, etc. O sea, fue una mezcla muy, muy compleja. Entonces, esta fue una de las primeras claves de la victoria de don Juan de Austria. La segunda clave para mí es de una persona que ya hemos hablado, es de don Álvaro de Bazán, ¿vale? Héroe invicto. Esta persona lo que hace es, plantear la batalla de tal manera que lo que consiguen es que a don Álvaro de Bazán lo dejan en retaguardia y solo va a ser utilizado en momentos clave, cuando se crea que puede flaquear alguna de las zonas. Y de hecho es que en un momento dado va uno de los flancos, lo refuerza y evita que caiga, ¿vale? Con lo cual la batalla sigue estando en tablas, y después va al otro flanco o al centro, ya no me acuerdo tanto, ¿vale? Pero lo que hace es reforzarlo, mientras que los turcos no tenían esta posición. Y luego, por último, una cosa que me parece muy, muy curiosa, que es que la batalla se resuelve como las batallas de la antigüedad que hemos leído, ¿no? En la mitología, y es que se enfrentan las dos naves capitanas, ¿vale? Es don Juan de Austria y Ali Bajá, se enfrentan, y allí es cuando es famoso que don Juan de Austria a los presos que estaban moviendo las galeras les promete la libertad si vencen. Obviamente, si no vencían, no es que no tuvieran libertad, es que probablemente acabasen muertos. Pero bueno, siempre es importante, ¿no? Entonces, parece ser que ellos salen, los liberan, hagan plan con todo el punto ese de moral y del pujoncito que les faltaba. Y por ahí leí una vez que es uno de ellos uno de estos presos, el que llega a Ali Bajá, le mete un hachazo en la cabeza y el cuerpo de este señor va por un lado y la cabeza por otro, y acaba la historia, ¿no? Entonces es como muy curioso.
Realmente Lepanto debió ser algo digno de verse. Bueno, de hecho nos daba Cervantes, ¿no? Que era la más santa ocasión que vieron los mares. Probablemente tuvo que ser impresionante porque incluso días después seguían llegando flotando muertos a las costas. Dicen que el agua se tiñó de rojo de la sangre que había, que las cubiertas resbalaban de todas barbaridades que se produjeron, ¿no? Pero realmente tuvo que ser algo digno de verse. Entonces, bueno, por concluir lo que comentábamos antes, en ese momento se acaba la dominación turca en el mar. Por tierra es otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero eso le da una seguridad a España en el Mediterráneo bastante buena, porque hay que pensar que es que en paralelo estábamos luchando contra turcos, sí, pero es que también nos estamos pegando con los ingleses, nos estamos pegando con holandeses, estamos llevando a cabo la conquista de América. Entonces, es como muy relevante, vaya. Yo creo que, bueno, la batalla de Lepanto se habla que posiblemente fue una de las batallas más importantes de la historia, porque de haber perdido esa batalla, hombre, eso es hacer falsa historia porque no se sabe lo que hubiera ocurrido, ¿no? Pero posiblemente el Islam hubiera entrado de lleno en Europa, ¿no? Y hubiera cambiado la historia completamente, ¿no? Y por contar una curiosidad, la campana de Ali Bajá, del barco de Ali Bajá, está en la sacristía del santuario de Guadalupe en Extremadura, en Guadalupe Cáceres. Y si vas a la sacristía y la ves, es muy curioso, tiene una bala de arcabuz, un agujerito de arcabuz español, y está ahí en la sacristía del monasterio de Guadalupe, es muy curioso. Por complementar eso, en paralelo, si alguien nos está escuchando desde Barcelona, decirle que en la antigua catedral, no en la Sagrada Familia, no, en la Catedral del Mar, creo que es en la Catedral del Mar, bueno, eso lo deberíamos consultar porque no estoy muy seguro, pero se encuentra el Cristo que llevó don Juan de Austria a la batalla, o sea, en el palo mayor llevaba un Cristo que se puede visitar, está allí, que precisamente creo que en una de las manos tiene un impacto de bala, por esto mismo que comentamos de la campana, y además me resulta también muy curioso que hace poco unos investigadores se subieron ahí porque creían que era un Cristo negro, tal, y no es que sea un Cristo negro, es que tenía eso más suciedad a lo largo de todos los años que llevaba ahí, que es un poco como pasó con el Pórtico de la Gloria, ¿no? Entonces lo han limpiado bien y yo no he llegado a verlo, lo vi todavía sucio, pero es digno de verlo. O sea, que si alguien está por Barcelona, que se acerque un momento. Además, es la entrada de culto, hay una capilla según se entra a la derecha, así que lo recomiendo como curiosidad. Sí. Pues yo voy a hablar, ¿no? Ya por ir terminando, de la batalla de Rocroi. Me ha tocado hablar un poco digamos, la batalla que no fue el inicio de los tercios, pero sí, digamos, que fue el impulso más importante, o la batalla más importante, que a partir de ahí dominaron Europa. Y la que se considera, sobre todo por la leyenda negra que hemos hablado antes y por la prensa francesa o la propaganda francesa, la batalla de Rocroi, que fue un poco el declive de los tercios como ejército dominante en Europa. No es tan así, porque los tercios siguieron después, esta batalla de Rocroi en 1643, pero los tercios siguieron después luchando. Y bueno, voy a contar un poco. Esta batalla tiene ciertas similitudes con la batalla de Pavía, pero en sentido opuesto. Es contra los franceses también, o sea, al final hemos hablado de dos batallas contra los turcos y vamos a hablar de dos batallas contra los franceses, pero no tenemos que olvidar que lo que tú has dicho antes, que estábamos en guerra con medio mundo, ¿no? Y en ese momento puntual, además, es la máxima expresión. Estamos en medio de la Guerra de los 30 años, en la que
tenemos la guerra contra de religión, seguimos con la guerra de religión, en el que tenemos pues holandeses, ingleses, parte de alemanes y inexplicablemente franceses, un país católico. Además el mítico cardenal Richelieu de los Tres Mosqueteros apoyó la Liga Protestante cuando era católico, algo que no se explica. Y en ese momento, además, los ingleses están apoyando la sublevación de Portugal, que en ese momento era española, y los franceses están apoyando la sublevación de Cataluña. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos en guerra con ingleses, alemanes, franceses, portugueses, y encima tenemos que afrontar dos sublevaciones internas en nuestro propio territorio. O sea, la situación del ejército ya se hace un poco insostenible porque no hay fondos que soporten esa presión bélica acojonante. Entonces, pues los tercios cada vez tienen menos recursos, menos hombres, más dificultades para reclutar, y eso pues progresivamente va pues digamos sesgando y desmejorando a los tercios españoles, ¿no? Entonces, en esa situación recién muerto el cardenal Richelieu, lo sustituye el cardenal Mazarino. Justo también muere Luis XIII de Francia. Lo que la situación en Francia en ese momento es un poco inestable, ¿no? Y en Flandes tenemos de gobernador a Francisco de Melo. Francisco de Melo, bueno, es carece de bastante pues, experiencia militar, bastante indeciso y comete bastantes errores, y esto es un poco pues es consecuencia de un poco de lo que viene ocurriendo a lo largo de todo el siglo, de que, como hablamos al principio de la meritocracia y la antigüedad, cada vez más, y sobre todo con el conde duque de Olivares, el valido de Felipe IV, que instaura ya un poco el enchufismo, ¿no? Empieza a instaurarse el enchufismo y empieza a los mandos militares no a ascender por mérito, sino más bien por el título nobiliario, por la nobleza, por este tipo de cosas, que lo que hace indudablemente es que la calidad de los mandos militares pues sea menor, ¿no? que en un principio de los tercios. Bueno, pues todo este conjunto de cosas hace que se llegue a la batalla de Rocroi. Igualmente, la batalla de Rocroi, los tercios tienen un potencial enorme. De hecho, es una derrota que no se espera a priori de los tercios españoles. Y bueno, en Rocroi, ¿qué pasa? Rocroi, Francisco Melo planifica una invasión de Francia por el norte, desde Flandes, con la intención de llegar a París. Rocroi es una plaza que se consideraba que estaba poco fortificada y que era fácil de conquistar, y que era el camino para llegar a París. La intención era pues meter miedo a los franceses acercándose a París. Ahí se cometen varios errores. Uno de ellos es que Rocroi no era tan fácil de conquistar como se esperaba. O sea, el espionaje, que no hemos hablado de dos puntos importantes, que son el espionaje de los tercios y los ingenieros de los tercios. Pues aquí el espionaje de los tercios patina un poco, porque
la plaza de Rocroi está bastante más fortificada de lo que se esperaba. Cuando llegan las tropas de Francisco de Melo y el comandante de infantería es Fontaine, y de caballería tenemos el duque de Alburquerque. Después el duque de Alburquerque, perdón, le echará toda la culpa a Fontaine, y posiblemente Fontaine sea la persona que peor parada, bueno, de hecho muere, pero se le echa, digamos, toda la culpa de la batalla. Entonces se llega en el bando francés. Rápidamente el espionaje francés sí que funciona bien. Se enteran de que las tropas españolas han entrado en Francia y van hacia Rocroi, se movilizan, y al frente está el duque de Enghien, que es Luis II de Borbón, que será el futuro gran conde, que precisamente él apoya después de esta batalla, apoya la sublevación en Cataluña y será virrey por unos pocos años de Cataluña, y después se pasará al bando español, después luchará. Es un personaje que después tiene mucha importancia en la segunda mitad del siglo XVII. Y bueno, el ejército español contaba más o menos con 27.000 hombres, en el que, pues como siempre, más valones, que son belgas actualmente, italianos y alemanes, y sobre todo pues los tercios españoles. Los tercios españoles aquí sí que, sobre todo después de esta derrota, lo que más va a afectar es que nuestras mejores tropas están en Rocroi, como un poco le pasa a los franceses en Pavía. Toda la nobleza y los mejores soldados franceses caen en Pavía. Pues aquí pasa un poco lo mismo, pero al revés, que es lo peor que ocurre en esta batalla, ¿no? Y en Francia pues tienen alrededor de 23.000 hombres, y sobre todo pues con la predominancia de los mosqueteros. No hemos hablado, pero bueno, principalmente los tercios se enfocan con cuadro de picas, por delante los arcabuces y los mosqueteros. Los mosqueteros es un arcabuz de mayor potencia, mayor alcance, y que tiene un trípode. Y luego, en función están los tercios de caballería, y luego también se puede venir a la cabeza un poco los alabarderos. Los alabarderos son una parte de los tercios que normalmente es un arma defensiva contra la caballería, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí progresivamente a lo largo de toda la época de los tercios, de que los arcabuces sean alrededor de un 20% con respecto a los a las picas, en esta época ya prácticamente arcabuces y mosqueteros es el 80%, ¿vale? Entonces ya la guerra la guerra es completamente con armas de fuego. De ahí la importancia que tiene la gestión de la pólvora y los ingenieros dentro de los tercios, porque los tercios tienen que transportar a través de ese camino español y a través en todos sus trayectos, la logística, tienen que transportar la pólvora. Se habla siempre de las 12 apóstoles, ¿no? Que son los 12, digamos, cápsulas de balines que tenían los soldados encima, que siempre llevaban 12, pero bueno, eso es porque normalmente llevaban bastantes más. Que en definitiva, Francisco de Melo con Fontaine y con toda la caballería del conde de Alburquerque van al sitio de Rocroi, y el ejército de los franceses va a la defensa de Rocroi, y hay un error grave que se dice, porque el camino que hay que une Rocroi se pasa a través de un desfiladero,
y inexplicablemente, si la estrategia hubiera sido lógica, si van a sitiar Rocroi, ese desfiladero había que protegerlo y habría que tener vigilancia, y si por ahí pasaba el ejército francés, estaba completamente pues al alcance desprotegido totalmente, ¿no? Pues inexplicablemente no se hizo nada y el ejército francés llegó a Rocroi sin ningún tipo de impedimento. Y entonces, pues ocurre que el ejército español se encuentra otra vez, bueno, al igual que en Pavía, entre dos frentes, ¿no? Y se produce en el amanecer previo a la batalla, se dice que un soldado español desertó y le contó a los franceses que Joan de Bec era el gobernante de Luxemburgo, que en ese momento era español, que contaba con un contingente, creo que, no recuerdo bien, eran 6.000 o 7.000 hombres, estaba como a un día de allí, de Rocroi. Lo que hace, y estaban viniendo en socorro del ejército español, lo que hace que los franceses se apresuren en cuanto amanezca, se ataca. Esa mañana pues ya empieza la batalla, principalmente empiezan con las batallas por los diferentes flancos de caballería. La caballería de Alburquerque, de hecho, va bastante, o sea, gana, digamos, en ese flanco a la caballería francesa, pero inexplicablemente Fontaine, la infantería, no apoya a la caballería y tienen que retroceder, y el conde de Enghien, que ahí demuestra pues su capacidad, ve esa debilidad, ataca ese flanco de los tercios y machaca a la caballería y machaca a ese lado que eran los soldados alemanes principalmente y walones. ¿Qué pasa? Cuando los alemanes y los walones empiezan a caer, los italianos se retiran. Los italianos, que siempre andaban ya en esta época un poco en pique con los españoles, porque los españoles siempre iban en primera fila de batalla, o sea, eso era innegociable. Los tercios españoles iban siempre en cabeza, y además que era un privilegio, que eso se daba por descontado, que los tercios españoles iban en cabeza. Entonces los italianos ya, pues eso empieza, no les gusta tanto ya en esta época, y en esta batalla la ven un poco por perdida y se retiran del campo de batalla los italianos. Y Joan de Bec con sus soldados llegan a Rocroi, ven que la batalla se está perdiendo y no entran en batalla. Entonces dejan completamente solos a los tercios españoles, que son cañoneados por la artillería francesa. Aún así aguantan 2 o 3 embestidas de la caballería y de la infantería francesa, y mientras son cañoneados, o sea, el aguante es brutal. El conde de Enghien, como ve que siguen resistiendo los tercios españoles y que aguantan, y que además están perdiendo tropas, pero que ya realmente no tenía mucho sentido, le ofrece la rendición, la capitulación, y bueno, le ofrece una capitulación muy, muy favorable, que pueden retirarse, porque no era muy habitual, que se pueden retirar del campo de batalla con sus banderas, que se puede, digamos, ir con honores, que se puede. Entonces, bueno, al final los tercios españoles, que perdieron, sobre todo ahí, lo peor que fue perder a soldados que llevan muchos años luchando en los tercios y que eran muy experimentados, y eso hace que se resientan bastante a posteriori, y bueno, al final pues digamos que se ha vendido como una batalla que pone punto y final al dominio español. No es tan así, porque posteriormente
la guerra de los 30 años sigue y es bastante después cuando ya pues termina con el tratado con la paz de Westfalia. Y bueno, es un poco quizá la batalla de las dunas, que no sé exactamente cuántos años después es de la batalla de Rocroi, pero sí la batalla de las dunas ya digamos que sí que es la última gran batalla de los tercios. Y estos tercios que están luchando en Rocroi siguen en Flandes hasta 1714 y ya con nombres de regimientos. Los regimientos de Galicia y los regimientos de Zamora. O sea, los tercios van cambiando de nombres, ya se convierten en regimientos, ya la guerra va evolucionando y ya pues los tercios digamos que se quedan un poco obsoletos como organización y ya van cogiendo pues se convierten en regimientos y bueno, se va cambiando, por ejemplo, la pica sigue estando en los campos de batalla hasta que ya entra la bayoneta, ¿no? El rifle con bayoneta es el que sustituye finalmente a la pica, ¿no? Y bueno, simboliza un poco pues el fin de los tercios y bueno, es un momento que es un punto de inflexión, sobre todo para que ya la potencia empiezan a verse claramente que van a ser en los próximos años Francia e Inglaterra. Igualmente, muchas veces podría entrar un poco en los mitos que hablábamos al principio. Parece que cuando se acaban los tercios y se pierde Flandes, ya a partir de como que ya España deja de ser una potencia y no es, bajo mi punto de vista, no es real. Es verdad que ya sí, la batalla de Trafalgar es el punto en el que todo empieza en declive y ya el siglo XIX es un siglo desastroso para España, pero todavía el siglo XVII y XVIII España sigue siendo una potencia muy, muy importante y hasta principios del siglo XIX España es la tercera potencia mundial después de Inglaterra y Francia, ¿no? Sí que es verdad que ya el siglo XIX es otra película y eso ya cambia completamente, ¿no? Es otra cosa, sí. Bueno, pues hemos hecho un repaso, hemos visto cómo más o menos han nacido los tercios, hemos visto sus momentos más curiosos para nosotros al menos. Has comentado que los tercios luego cambian, cuando llega Felipe V se convierten en regimientos, de alguna manera se modernizan y de alguna manera supone el fin de los tercios, pero eso es así. Pero bueno, con matices, porque la realidad es que actualmente la Infantería de Marina Española son herederos de esos tercios embarcados que hablábamos. La Infantería de Marina Española es el cuerpo militar más antiguo del mundo, en activo, lógicamente, ¿no? Y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Actualmente la Legión evoca a sus unidades con el nombre de tercios, ¿vale? Así que es algo que, pese a que fue hace varios siglos, sigue estando presente. Así que con esto lo vamos a dejar, hemos hecho un repaso. Sí. Muchas gracias, José Luis, por tu invitación. Espero que hayas disfrutado y espero que puedas volver en algún momento por aquí. Estaremos pues encantados. Muchas gracias, ha sido un placer. Y bueno, por último, solamente que os recomendaré, o si queréis lo puedes dejar en los comentarios, algunos libros por el que quiera leer y profundizar. Y diré, bueno, mis recomendaciones de los mejores libros sobre los tercios, tanto novelas como libro histórico, como un poquito de todo, para que pues, haya un poquito de todo. Os lo dejaremos en descripción para que podáis echarle un ojo. Y con esto nos despedimos hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias, bueno, y nos vamos. Hasta luego. Adiós. Adiós.